Está con nosotros esta mañana, agradezco mucho su presencia, el senador David Luna. Senador, gracias por acompañarnos, me encanta verlo esta mañana en nuestro programa. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Primero, felicitaciones y muchos éxitos con este proyecto. La vas a sacar del estadio, como siempre. Segundo, muy preocupante lo que mencionas de JP Morgan. El gobierno Petro ordeñó la vaca hasta más no poder y obviamente estamos viendo las consecuencias. JP Morgan no es una institución política, es una institución técnica, económica, que está alertando algo que ojalá los colombianos entiendan, y es que nuestro bolsillo cada día va a ser más débil. Así que ponernos las pilas. Es una noticia bastante fuerte. Exactamente, senador. Y usted que entiende del tema económico bien, sabe la profundidad de lo que estamos viendo. Senador, quisiera preguntarle, si alguien se levanta esta mañana y está más o menos entendiendo lo que pasó ayer en el Senado en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, ¿cómo le respondería? ¿Qué fue ese bochornoso momento? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues con esa palabra, un bochornoso momento, porque se elegía nada más y nada menos que un magistrado de la Corte Constitucional, que a la hora la verdad es el estandarte más importante para la defensa de la Constitución y para que Petro no la cambie con beneficio propio como la reelección. Y primero, pues hubo un empate, 50-50 en los votos. Eso nunca se había visto. Pero lo segundo es que apareció una papeleta de más y obviamente eso vició la elección. Es bochornoso porque nadie entiende por qué. Tienen que revisar las cámaras, tendrán que revisar la urna, tendrán que revisar, bueno, todo para ojalá tratar de identificar quién fue el responsable. Pero segundo, porque acá lo importante es que la decisión que se tomará hoy pues tiene mucho que ver con la estabilidad del país. Ojalá se elija un magistrado que tenga independencia, autonomía, que no sea un empleado del presidente Petro, porque si no, podría tomar la decisión de permitir un cambio constitucional sobre la marcha, lo cual para mi gusto es totalmente irregular y peligroso. Y en esto algunos me dicen a mí que doy declaraciones o temerarias o escandalosas. No, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El presidente Petro no pierde la oportunidad para tratarse de mantener en el poder. Y yo creo que el equilibrio de los poderes es precisamente lo contrario, que haya alternancia. Es una gran descripción a grosso modo de lo que ha pasado. Senador, veamos juntos lo que pasó en las últimas horas, un video de lo ocurrido. Veamos. Aquí se ha hablado de revisión de cámaras. Aquí se ha hablado que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Toca, para dar las garantías, revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. Y ahí viene un acercamiento de diferentes personas, va Ariel Ávila, le grita al organizador, luego viene María José Pizarro que tiene un teléfono extraño, habla, viene, va, finalmente se levanta. Y se levanta por algo que usted dice, senador, y es, apareció una papeleta de más. ¿Cómo así que aparece una papeleta de más? ¿Cómo así que en el lugar donde están ustedes, que son los que nos representan a todos, los que supuestamente son los hombres y mujeres más decentes que tenemos para que tomen nuestras determinaciones, porque en el legislativo están las personas que equilibran el poder del presidente, tienen un trabajo enorme, aparezca un voto más? O sea, ¿se estaban haciendo trampa? Sí, por supuesto que alguien trató de hacer trampa porque éramos 102 en el recinto, hombres y mujeres, senadores, ciudadanos, y aparecieron 103 papeletas. Y eso obviamente vicia de manera inmediata la elección, lo que obliga a repetirla. Pero más allá de la repetición que será hoy y que seguramente habrá todo tipo de controles, vedurías, cámaras, etcétera, pues lo que sí queda es muy mal parado el Congreso y todos quienes formamos parte de él, porque pues alguien por tratar de viciar una elección, pues termina empañando el nombre del Senado de la República, que siempre había elegido magistrado de una manera tranquila y sensata. Yo lo que sí espero es que además de los controles que hay hoy, ojalá todo el Congreso elija
un candidato o una candidata que le dé garantías a la libertad de esta nación. Yo voy a votar por la doctora Claudia Dangond, que me parece una persona sensata, con una experiencia enorme en lo jurídico, pero adicionalmente que ha señalado con contundencia que ella jamás permitiría el cambio de la Constitución para autorizar una reelección o para disminuir la capacidad que tienen las Cortes o en su defecto el legislativo frente al presidente o el Ejecutivo. Yo creo que en esta decisión está seguramente en las manos, o mejor, el futuro de los colombianos. Senador, ¿quién quiere hacer trampa? ¿Y por qué quisieran hacer trampa? No sé quién querrá hacerla, pero lo cierto sí es que seguramente quien introdujo ese voto de más, pues tenía claro que posiblemente podía perder las elecciones. Y en ese sentido, pues hace una marrulla de esas marrullas nunca antes vista, que genera un pésimo ambiente y obviamente un pésimo nombre. Entonces, ojalá pues quede identificado. El Congreso y el recinto tiene de sobra cámaras y una cantidad de mecanismos tecnológicos que permitirían determinar quién es la persona que nos llevó a esa gravísima y, como la menciona Luis Carlos, bochornosa situación. Senador, ayer cuando planteábamos lo que iba a pasar en el Congreso, en el sentido de que era una votación entre el gobierno y la otra parte o la oposición al gobierno, y que esta elección era una elección que definía el equilibrio de poderes, muchos nos decían que exagerados, eso no puede ser así. Pero a la luz de los votos y a la luz de lo que estamos conociendo y a la luz de lo que ocurrió, evidentemente es una elección entre un magistrado, Miguel Polo, de afinidad del gobierno, un eventual magistrado, Miguel Polo, de afinidad del gobierno, y Claudia Dangond, que sería la independiente / oposición. Es decir, lo que estamos viendo acá es la elección de un magistrado o que claramente va a ser de línea del gobierno o que va a mantener de alguna manera la división de poderes y no le va a dar rienda suelta al gobierno. Las cosas hay que decirlas como son y usted las está explicando como son. Evidentemente, acá sí está en juego, en esta elección, por un solo de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, el equilibrio de los poderes. Porque si gana el candidato del presidente Petro, pues evidentemente el presidente Petro va a comenzar a adquirir mayorías, lo que le va a permitir en cualquier minuto cambiar la Constitución. Por eso hay que tener equilibrios y esos equilibrios pues son muy importantes en el entendido que Petro o cualquier presidente tiene una gran cantidad de poder. Lo importante es que el Congreso, pues que tiene otro pedacito, pueda equilibrar, en algunos casos votando sí, en algunos casos votando no, y obviamente la Corte Constitucional pues no puede ser controlada por el presidente de turno. Y claramente, yo creo, es mi opinión, respeto la de los demás, que Claudia Dangond es una mujer independiente, con capacidad, con firmeza, con respeto sí, pero que no va a estar disponible para hacer lo que el presidente quiera que haga. Mientras que el otro candidato, pues ya se ha dicho públicamente, es un candidato que trabaja hoy con un magistrado que eligió el gobierno Petro. Senador, ¿por qué es tan importante la elección de este magistrado de la Corte Constitucional? Usted lo explica y dice, porque incluso el presidente Petro podría cambiar la Constitución. ¿Por qué? Explíquenos. Mire, la Corte Constitucional finalmente es la última instancia para determinar si una reforma a la Constitución es legal o no. Yo creo, y lo vengo diciendo desde hace más de un año, que el presidente Petro le gustaría cambiar la Constitución para reelegirse. ¿Por qué no lo ha hecho hasta el momento? Porque sabe que no tiene la mayoría en la Corte Constitucional. Si gana el magistrado hoy de su afecto, está a milímetros de lograrlo. Esa es la ecuación. Es muy sencilla. Y yo no soy ni fatalista, ni soy alarmista. Lo que estoy diciendo es lo que pues muchos no saben, pues porque todo el mundo tiene sus agendas diarias, sus problemas, sus necesidades, y a veces este tema nacional pues es secundario. Entonces la advertencia que usted
viene haciendo desde el día de ayer, pues es una advertencia lógica que se puede debatir seguramente con la gente del pacto histórico, que pensarán distinto, pero la evidencia es imposible de rebatirla porque pues los números son clarísimos. Y en ese sentido, pues hoy podría quedar muy cerca de la mayoría. Es decir, senador, esta es la elección tal vez más consecuente que haya hecho en su momento el Senado de la República. Es decir, si el Senado de la República se equivoca y pone a el señor Miguel Polo como magistrado de la Corte Constitucional, le estaría abriendo la puerta a que Gustavo Petro hiciera los cambios constitucionales que quisiera, porque ahí en la Corte Constitucional, en el lugar donde finalmente se da el veredicto, si algo es constitucional o no, pues habría mayoría petrista. Yo sí creo, esa es mi lectura y esa es mi opinión. Respeto las de los demás, pero vuelvo, insisto, las cosas hay que decirlas como son. Y a quienes oyen esta entrevista, qué importante si tienen contacto a través de correo electrónico, a través de Twitter con sus senadores, pues que les pidan consecuencia, porque es que lo que está de por medio es el futuro de la democracia, no es una simple elección. Esta no es una simple elección. Y más aún después del bochornoso hecho del día de ayer. En las últimas horas se ha dicho que Roy Barreras y Gustavo Petro, Roy Barreras, embajador de Colombia, pero uno de los alfiles y operadores políticos más importantes de esta administración, y el propio presidente, se han ido comunicando con legisladores, con senadores, para de alguna manera influir en su voto. ¿Tiene usted conocimiento de eso? ¿Ha escuchado algo de esto? No, no, señor, no lo sé. Obviamente, a mí el presidente no me ha llamado nunca y no lo ha hecho en momentos críticos, como por ejemplo cuando le advertí las gravísimas consecuencias de su reforma tributaria, que es lo que nos tiene hoy en este informe de JP Morgan, pues mucho menos lo va a hacer hoy o ayer, que sabe perfectamente que yo no estoy acompañándolo en sus propuestas. De Roy Barreras tampoco lo sé, pero no me extrañaría porque pues ellos creen que controlando las instituciones van a cambiar el rumbo de la democracia. Y no, finalmente la democracia entiende y hace de alguna manera lo que es mejor para el país. Acá está de por medio algo tan complejo que hace unos años parecía absurdo y nos criticaban por decirlo, pero no se puede bajo ninguna circunstancia tolerar un sistema que nos quiere llevar a algo parecido a lo que está viviendo Venezuela. Las elecciones del 26 las quieren manipular, Luis Carlos, y por eso resulta muy curioso, y permítame, y abro una ventana adicional, que la autonomía y la independencia de otra entidad, como es la registraduría, esté siendo permanentemente atacada. Al presidente Petro, esta registraduría lo eligió representante, alcalde, senador y presidente. Y hoy resulta que esta registraduría, la que lo eligió, le parece corrupta. No, 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 no. Lo que quiere hacer claramente es influir en las elecciones del 26 y por eso pone a su superintendente de Industria y Comercio a actuar de manera irregular, tratando de investigar funcionarios de la registraduría, competencia que no tiene. ¿Qué tan cierto es, senador David Luna, que esta semana rondaron por los pasillos del Congreso Laura Sarabia y la vicepresidenta Francia Márquez, y algunos interpretaron eso como un llamado, la mano del gobierno del presidente para lograr una votación favorable de Miguel Polo? Es verdad que la semana pasada estuvieron ambas, pero estuvieron citadas a un debate de control político que entre otras fue bastante sólido, realizado por el senador Motoa y el senador Hernández, donde les dijeron que el Ministerio de la Igualdad lo único que ha generado hoy es malgasto, crecimiento de la burocracia y lamentablemente muchas ilusiones de muchos colombianos necesitados que no han recibido ayuda. Pero no las he visto por lo menos yo en la tarea del lobby respecto al magistrado. Obviamente el gobierno sí se está moviendo y se está moviendo de una manera clara a través de sus ministros, pero vuelvo e insisto, ojalá los senadores que están dudosos hoy
o esta mañana, porque las elecciones o la elección es dentro de poco, pues entiendan que acá se está jugando es el futuro del país. Y ojalá las regiones a las que pertenezcan esos senadores también los llamen y les digan, hombre, más allá de un gobierno, de un presidente, está la democracia y está la institucionalidad. Quiero que veamos este video de María José Pizarro ayer, en medio de todo este bochornoso evento en el Congreso de la República. Pero no puede ser que porque sale un voto de más, entonces eso se excusa para dilatar la votación y que tengamos que venir otro día a votar. No, señor, aquí están todas las bancadas, están todos los congresistas y lo que a usted le corresponde, señor presidente, para brindar garantías es repetir inmediatamente la votación. ¿Por qué el petrismo, senador María José Pizarro, tan vehementemente sale a exigir que la votación sea inmediata? Ariel Ávila casi se va a los puños. ¿Por qué quería el petrismo que se repitiera la votación inmediatamente, ignorando el hecho gravísimo, gravísimo, de que apareciera un voto de más? Bueno, ante todo, pues pedir mucha sensatez y sobre todo mucha calma, porque ese es un evento muy bochornoso donde los gritos no ayudan a resolverlo. Y quien debe ayudar a resolverlo es precisamente el control. Y yo me imagino, con justa razón, que el presidente Cepeda dice, vamos a repetir la votación, pero vamos a repetirla al día siguiente para establecer los controles. Uno, para numerar las papeletas y que se sepan verdaderamente cuántas hay entregadas. Dos, para blindar la urna. Tres, para habilitar las cámaras. En fin, una serie de controles que son esenciales para que eso no se vuelva a presentar. Luis Carlos, nunca se había presentado un caso como este que hasta risa y vergüenza da, porque pues cómo es posible que habiendo 102 aparezcan 103 votos. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Así que ese afán de hacer la elección ahí mismo, pues resulta por lo menos curioso y obviamente sospechoso. A mí lo que más me sorprende, y mientras lo escucho hablar, es que este episodio tiene algún tipo de reminiscencia, ya lo habíamos visto, y fue un escándalo gigantesco en Colombia, que fue la Yidis política. La Yidis política, cuando el expresidente Álvaro Uribe está buscando un cambio constitucional, empiezan las denuncias de que Yidis Medina hubiera cambiado su voto por presiones del gobierno. Pero ahora, quienes lo criticaban y lo critican, hicieron una campaña y una vida política exponiéndose en contra de él, mejor, exponiendo sus postulados como una alternativa en contra de él. La izquierda colombiana hace cosas peores. Mete un voto adicional en la urna para que gane su candidato. Perdón, senador, pero esto a mí me parece que es gravísimo y que la gente hoy por hoy, esta mañana, se pega contra las paredes y dice, no puede estar pasando esto en el Congreso. Mi pregunta para ustedes es, ¿por qué aparentemente hay tantos senadores, como por ejemplo los del Mira, quienes supuestamente se iban a tomar una vía, ahora aparecen votando por el candidato de la izquierda, votando por el candidato del gobierno, y además aparecen en grabaciones de Gustavo Bolívar como que es la gente de ellos? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la gente del Mira y qué está pasando con gente que antes, por ejemplo, el Partido Liberal, que supuestamente tendrían que estar votando en contra de este tipo de cosas, se alinean con el gobierno? ¿Qué pasa con esa gente? Mire, yo creo que acá es muy importante que los partidos entiendan que nos estamos jugando el futuro de la democracia. Acá no nos estamos jugando un simple apoyo a un presidente de turno. Acá nos estamos jugando la estabilidad de las instituciones y la posibilidad de que un gobierno, malgastando un presupuesto, como lo está haciendo el del presidente Petro, pues termine lamentablemente imponiendo un cambio normativo que nos afecte. Pues yo sí le pido a todos los partidos coherencia entre lo que dicen públicamente y lo que votan, o sea, y lo que hacen. Si un partido, cualquiera sea, dice que le está haciendo control político al presidente Petro, pues lo mínimo que tiene que hacer es no votar con el candidato que él promueve, porque, hombre, la gente no es boba
y obviamente, afortunadamente, existen las redes sociales y se enteran y saben perfectamente. Y como pasa en el país de Estados Unidos, pues comienza a existir el accountability, la rendición de cuentas, y la gente va a castigar duramente con su voto la falta de coherencia. Entonces yo sí le pido a los partidos que están votando de una manera distinta a la de sus postulados, pues que tengan coherencia, porque los ciudadanos se terminan dando cuenta, afortunadamente, de cómo son incluso esos votos para elegir magistrado. Senador, quiero ir redondeando esta entrevista agradeciéndole por su tiempo, por su generosidad esta mañana y felicitarlo porque siento que hay mucha gente, sobre todo de nuestra generación, usted y yo pertenecemos prácticamente a la misma generación, que lo ven a usted como una persona joven pero con experiencia, una persona vehemente pero seria y una persona que está trabajando seriamente por el país desinteresadamente. Y Gracias, Luis Carlos. nosotros, y yo soy un especialista de darle rejo a todo el que me encuentro, pero también tengo que reconocer muchas veces que hay gente que lo está haciendo bien como usted. Senador, muchas gracias por darnos unos minutos esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias, muy honrado y muchos éxitos en este proyecto que como comencé, termino. La va a sacar del estadio. Muchas gracias, senador. Le mando un abrazo. Saludos a la familia. Gracias. Buen Igualmente, día. señor, que esté bien. Gracias.